Imagina que de pronto te encuentras a la persona que puede convertirse en tu cliente ideal, o no, mejor. Imagina por un instante que te puedes encontrar durante un solo minuto con esa persona que podría convertirse en ese gran inversor, que podría afrontar ese salto de calidad que necesita tu empresa, tu proyecto, tu negocio. ¿Serías capaz de convencerle en un solo minuto de que tú eres la apuesta segura? Para ello tienes que trabajar el concepto de elevator pitch. Y en este vídeo te quiero contar cómo puedes construir un elevator pitch adecuado para conseguir convencer a cualquier persona que tengas delante. Lo primero que tienes que tener claro es que un elevator pitch no es un discurso de venta, sino que es un discurso de presentación que se caracteriza por ese escaso periodo de tiempo en el que tienes que convencer a la persona que tienes delante de que tú eres el proyecto, el emprendedor o la empresa adecuada, tanto para captar su atención como para posteriormente recibir o compras o inversión o lo que estés buscando con este discurso. La idea básica y resumida de un buen elevator pitch es conseguir captar la atención de la persona que tienes delante con este prólogo de lo que en definitiva es tu proyecto, para que después pueda concertar una entrevista ya con mucha más calma y con la atención creada para que puedas explicarle con todo detalle en qué consiste aquello en lo que estás trabajando. Por si tienes interés, es un concepto inventado en los años 80 por Philip B. Crosby. Al final nace con esa idea de espontaneidad, aunque hoy en día no es tal, de que si te encuentras a tu inversor ideal en un ascensor le pudieras explicar tu concepto de trabajo en un solo minuto. Por si te sirve de curiosidad, ¿sabías que Steve Jobs, cuando se encontraba con trabajadores de la propia Apple en su empresa y subía con ellos en el ascensor, les daba ese tiempo para que les explicara por qué eran imprescindibles para la empresa y si su explicación no les convencía, les despedía? Pues aquí el concepto de elevator pitch hubiera funcionado a las mil maravillas. Para crear un elevator pitch tienes que responder claramente a 7 preguntas que vamos a desplegar a continuación, y dentro de cada una te voy a ir señalando la manera en la que deberías de contestarlas, es decir, a qué subpreguntas deberías dar respuesta para que la pregunta principal quedara total y perfectamente respondida. Eso sí, recuerda que solo tenemos un minuto para todo ello. En algunos casos quieren extrapolar el elevator pitch hasta 2 minutos, pero bueno, yo soy partidario de construirlo entre 40 segundos y un minuto, que es un tiempo en el que tienes espacio de sobra para explicarlo todo si construyes una buena narrativa. La primera pregunta es: ¿cuál es tu producto o servicio? Y en esta pregunta tienes que responderle a ¿quién es tu público? ¿Quién va a utilizar este producto? ¿Qué problema tiene? ¿Y qué solución ofrece tu producto o tu servicio? La segunda pregunta es: ¿cuál es el mercado? Y aquí tienes que hacer referencia si es grande, pequeño, y cuál va a ser la evolución estimada a corto, medio y largo plazo. La tercera pregunta es: ¿cuál es tu modelo de negocio? Y es que tienes que explicarle a esos inversores cómo vas a conseguir que reciban ese retorno de la inversión que han apostado por ti. Tienes que comentar en la pregunta número 4 quién está detrás de la compañía, y en la pregunta número 5 quién es tu competidor. La sexta es: ¿qué ventaja tienes sobre el competidor anterior? Haciendo referencia a por qué tienen que invertir en ti y no en cualquier otro, cuál es la clave de tu éxito y cómo pretendes dar respuesta a los problemas y necesidades a los que te enfrentas. Por último, especifica quién eres tú y qué experiencia tienes. Diferéncialo del equipo. Habla de ti y por qué estás hablando con esa persona delante. Además, tienes que hacer especial hincapié en qué necesitas para sacar tu negocio hacia adelante. Una vez tienes todo esto claro, recuerda que hay 4 claves para construir un buen elevator pitch, que es que sea claro, conciso, sencillo y singular. Así que a partir de ahora vamos a ver una serie de consejos con los que puedes trabajar para construir este elevator pitch de la manera más adecuada posible. El primero de ellos es resumir de manera concisa todas las preguntas que hemos señalado antes. Es decir, yo, si fuera tú, me pondría delante de un documento y escribiría toda la respuesta que quisiera dar a cada una de estas preguntas. No me dejaría nada en el tintero, porque escribir conciso de primeras es muy complejo. Mejor trabajar en extenso e ir reduciendo progresivamente. Una vez tuviera sobre el papel todo aquello que considero importante de cara a transmitir esas ideas, empezaría a reducir y a reducir, uniendo de la mejor manera posible las diferentes respuestas a cada una de las preguntas, de tal manera que se creara una narrativa. Nunca te olvides de presentarte, tú como ponente y también como representante de aquellos a los que estás representando, en definitiva. ¿Por qué? Porque de nada me sirve saber qué producto o servicio vendes si no soy capaz de conectar contigo, y para ello necesito saber tu nombre. No le damos importancia a los nombres, pero en realidad deberíamos de aprender de la literatura y afrontar el poder que tienen, porque conocer el nombre de una persona nos permite
empatizar mucho más con él. ¿Sabes que cuando se produce un determinado secuestro en un banco o en un hospital o en cualquier lugar, se recomienda que los rehenes le digan al secuestrador sus nombres? Porque cuando sabemos sus nombres les personalizamos muchos más y es mucho más complicado que se atreva a quitarnos la vida. Pues aquí igual, si damos los nombres a nuestros potenciales inversores vamos a conseguir esa empatía y va a ser mucho más complicado que nos rechacen. Cuando expongas de qué trata tu proyecto, trata de hacerlo, como hemos dicho, de manera clara, sencilla, pero hay un detalle que no te he comentado a lo largo de todo el vídeo y que considero bastante importante, y es el hecho de sorprender. Piensa que las personas a las que les vas a presentar tu idea, lo más probable es que la hayan escuchado miles y miles de ideas por todo el mundo y que sea muy difícil sorprenderles y que además sea muy complicado para ellos seguir ahí aguantando el tirón porque les habrán contado historias muy parecidas. Así que trata de marcar ese camino discordante, trata de decir algo que les sorprenda, que les saque de sus casillas, que les diga, ostras, hoy ha merecido la pena venir. La pasión se contagia, así que trata de ponerla encima de la mesa con un mensaje creíble, con una historia que sea factible. Creo que es muy importante que, independientemente de cómo preparemos este discurso, seamos capaces de, con nuestros gestos verbales, de nuestro lenguaje no verbal, de la manera en la que hablamos, de transmitir esa energía, esa pasión que estamos poniendo dentro. Porque de verdad, se contagia, es un virus en positivo, que es una expresión que he escuchado hoy y me ha encantado. Así que trata de ponerle toda tu pasión, sé creíble con lo que cuentas, contágiale esto. Y para ello te voy a dar un consejo, no utilices palabras rimbombantes ni expresiones fuera de lo normal. Normalmente pensamos que por utilizar este tipo de términos somos mucho más inteligentes y solo nos convertimos en pedantes. Así que trata de utilizar un lenguaje fácil, sencillo, comprensible por cualquier persona y de llegar a ellos con esa pasión que puedes demostrar. Flexibiliza tu discurso en función de los que tienes delante. No memorices nada, sino que trata de interiorizar la base y sé capaz de encontrar diferentes caminos en función de con quién estés hablando. Además, tienes que transmitir en ese mensaje la esencia de lo que haces. En un minuto no puedes contarlo todo. Es misión imposible. Así que en lugar de enfrascarte en tratar de hablar lo más rápido posible o dejarte ideas fuera y Dios mío, ¿qué voy a sacrificar? ¿Por qué no tratas de encontrar lo que es la esencia de lo que haces? Tu misión y la manera fácil y sencilla de explicar de cómo lo vas a conseguir y te centras en explicar eso. Te aseguro que haciéndolo así vas a llegar mucho más fácil a la persona que tienes delante y ya cuando consiga el interés ya le presentarás todo en una reunión mucho más extensa, pero no trates de construir la casa por el tejado. Sé humilde y modesto, pero no te subestimes. Además, nunca empieces un discurso diciendo vamos a ser el nuevo Amazon, por decir algo. No. Tú eres tú y sé tú, no te compares con nadie. Además, siempre que expreses este tipo de discursos, hazlo con positivismo, con optimismo, que se note que crees en ello y que transmites esas buenas sensaciones que a veces se necesitan para crear ese pálpito que te haga invertir en algo. No cuentes todo, déjales siempre con ganas de saber algo más y al final responde todas las preguntas que tu discurso haya suscitado. Para terminar, te he preparado una pequeña plantilla con la que creo que podrías afrontar esta tarea de una manera mucho más factible. De hecho, esta plantilla te la voy a dejar abajo en las notas del programa, así que estará en la web por si acaso has entrado directamente desde YouTube para que puedas acceder a ella y la puedas utilizar cuando tú gustes. Eso sí, recuerda, esto es solo una plantilla, no tiene que ser especial para ti, no tiene que funcionar a la perfección, es una manera de empezar a trabajar, pero la tienes que adaptar a tus necesidades, tienes que conocerla, aprender por qué está cada detalle en este punto y una vez conozcas las normas que han llevado a construirla, podrás romperlas para revolucionar todo lo que tengas por delante. En primer lugar, yo siempre diría que empieces con una cita sorprendente, con una afirmación extraña o una pregunta que haga que llame su atención. Esta presentación no puede durar más de 15 segundos y tienes que asegurarte de que con esa primera frase has captado las miradas de todos los focos. En segundo lugar, cuenta quién eres y por qué estás ahí. Si eres una marca o un producto, dales más protagonismo del que tú tienes, pero nunca te dejes atrás, porque al final los negocios son personas y si tú consigues empatizar con la persona que tienes delante va a ser mucho más fácil dejar el dinerito encima de la mesa. El tercer punto es que dejes claro por qué es importante colaborar contigo y no solo por qué es importante, sino por qué es más atractivo que hacerlo con cualquier persona o con cualquier marca o empresa de la competencia. Denota por qué eres el candidato ideal. Además, deja claro también qué problema o necesidad cubres y de qué manera la vas a satisfacer. Esto es primordial y es de primero de elevator speech, pero es importante que quede claro. Por último, utiliza un CTA final, una frase de cierre, algo que les deje con ganas de saber más y que haga que les rompa totalmente la cabeza. Una frase explosiva que además quieran saber un poquito más.
Bueno, hasta aquí este pequeño tutorial acerca de cómo crear un elevator pitch. Espero que te haya gustado y que te haya convencido la manera en la que hemos trabajado, porque creo que es el camino correcto para lograr estas metas. Nada más, que nosotros nos veremos la semana que viene con más vídeos aquí en el canal, que podéis seguir en Copymelo con todo lo que necesitáis para aprender a contar vuestra historia y que nos veremos muy pronto. Hasta entonces, teclead, teclead y volved a teclear.